Continu- Continuando con nuestro tema de que comenzamos la clase pasada, que era sobre las principales propiedades de los materiales, hablábamos anteriormente del comportamiento que teníamos nosotros acá en la región elástica. ¿Sí? La clase pasada, pues definíamos como tal, bajo la ley de Hooke, el comportamiento en esta zona que era la región elástica. Lo que nos corresponde ver ahora va a ser el comportamiento en la región plástica, o sea, cómo va a ser el comportamiento en la región plástica del material y ver de una u otra manera el comportamiento de esta gráfica que observamos acá. Recordamos entonces que esa gráfica que me va a dar las principales propiedades de los materiales van a ser construida de formación versus esfuerzo. Deformación versus esfuerzo. Decíamos que había un comportamiento lineal entre el esfuerzo y la deformación en la región elástica que la describía la ley de Hooke, que la definíamos como el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. ¿Sí? De nuestra manera, ya cuando empezamos a hablar de la deformación plástica, tenemos que recordar que cuando estamos hablando de la zona plástica, quiere decir que si el material pasa desde este punto que estoy señalando acá hacia adelante, ya va a tener deformaciones, ¿sí?, que no van a ser reversibles, van a quedar deformaciones permanentes en el material. Entonces, si usted aplica una carga por área, aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación, pasa este punto que es el punto de fluencia y sigue cargando, ya cuando el material se encuentre por acá en estos puntos de esfuerzo, ya no va a regresar a la condición inicial, van a haber cambios en su longitud. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que me permite también la plasticidad es seguir cargando el material y llegar aquí hasta este punto que señalo en la gráfica, hasta este punto de acá, que este punto de acá se conoce como el esfuerzo último. Cuando llegamos al esfuerzo último, va a ser el esfuerzo máximo del material, pero el material ya se ha deformado plásticamente y ha cambiado de una u otra manera sus dimensiones. ¿Listo? Fíjense que esta curva de fluencia lo que me va a representar de una u otra manera es cuál va a ser el comportamiento del material, ¿cierto? Cuando pasa del punto de fluencia, se sigue cargando, pasa a la zona plástica, y cuando esté en la zona plástica, ¿qué pasaría si nosotros quitamos la carga? ¿Sí me vamos a entender? Entonces pasa el punto de fluencia, seguimos cargando, quitamos la carga, que le estamos aplicando la carga axial, ¿y el qué va a hacer? Entonces, de otra manera, a pesar de que cuando yo cargo el material por encima del punto de fluencia, él ya adquirió una deformación permanente, internamente los átomos van a intentar regresar desde digamos que intentar regresar a la posición de equilibrio R sub 0, que ya hemos hablado. Entonces ellos intentan regresar a la posición de equilibrio R sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no quiere decir que haya una deformación total, sino que cuando pasa el punto de fluencia hasta el esfuerzo último, usted puede quitar la carga y los átomos van a intentar recuperarse, van a intentar regresar a su posición inicial, pero no lo van a poder hacer del todo, van a recuperarse un poquito. Y esa recuperación pequeña se conoce, como le damos acá, como una deformación elástica recuperable. Esa deformación elástica recuperable pues va a ser la energía pues que de una u otra manera han almacenado los átomos en su enlace e intentan regresar a la distancia de R sub 0. Fíjense que eso se representa desde E1 hasta E2. Fíjense que como hay una deformación elástica recuperable, esta línea punteada me está describiendo, ¿sí?, la línea de descarga. ¿Qué quiere decir eso? Llego, cargo hasta el punto A, quito la carga y él va a describir esta línea. Al describir esta línea, fíjense que esta línea tiene la misma pendiente que esta línea de acá. Y recordemos que decíamos que la pendiente de esta línea de la zona elástica corresponde al módulo de elasticidad. Como estas dos, esta de acá punteada y esta azul, tienen la misma pendiente, quiere decir que vamos a tener el mismo módulo de elasticidad, y así tiene que ser, ¿no? El mismo módulo de elasticidad porque el material no va a cambiar de módulo de elasticidad. Entonces,
Esa inclinación que se da pues es porque tenemos aquí también la deformación elástica recuperada. Pero adicional a ello, fíjense que desde E2 hasta el punto O, el punto que estoy señalando acá, va a corresponder a la deformación permanente que va a adquirir el material. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que él se recupera un poco elásticamente, él ya va a adquirir una deformación plástica, o sea que ya de una u otra manera están cambiando sus dimensiones. Fíjense que desde el punto de acá hasta E2 tenemos la deformación permanente y del punto E2 al punto E1 tenemos la deformación elástica recuperada, ¿correcto? Entonces, fíjense que acá lo decimos, comportamiento anelástico, pequeña cantidad de deformación plástica, una pequeña cantidad de deformación plástica que adquirió, por consiguiente ya ha variado su longitud. Y esto de acá, pues, como vemos acá, ley de Hooke hasta el punto de fluencia, que sería el punto donde está sigma sub 0, hasta el punto que estoy señalando acá con el cursor. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo que le estaba diciendo ahorita era lo siguiente. Tenemos acá deformación de esfuerzo. Llegamos y cargamos nuestro material. Aquí tenemos el comportamiento elástico. Acá en este punto pasamos el esfuerzo efectivo, la de fluencia, seguimos cargando, ya pasamos a la zona plástica y llegamos al punto A. Entonces, cuando llegamos al punto A tenemos un esfuerzo de C1. Cuando llegamos a este punto A, quitamos la carga del material y pues él se va a descargar de esta forma. Y fíjense que se descarga de esta forma porque acá, por ejemplo, esta distancia, ¿a qué corresponde? Corresponde a la deformación elástica recuperada. Y la A corresponde, la A minúscula, esta distancia corresponde a la deformación permanente que adquiere el material. Si yo vuelvo a cargar desde cero, paso el punto de fluencia, pero cargo más a un esfuerzo que llega hasta sigma 2 y descargo. Como todavía no hemos llegado al esfuerzo último, se puede comportar todavía de esta forma. Quiere decir que descargo y él se va a descargar por donde vemos la flecha, que esta línea que estoy señalando acá, punteada con la flecha, es paralela a esta línea de O hasta el punto de fluencia. Tienen la misma pendiente, obviamente el módulo estacionario no está cambiando. Fíjense que acá nosotros tenemos otra distancia, desde acá hasta acá, mirando la gráfica, ¿sí? O sea, la distancia que hay aquí, podemos llamarla una distancia D. Esa distancia D va a corresponder ¿a qué? A la deformación elástica recuperada cuando se cargó en B. Y la distancia desde este punto de acá que señalo hasta el origen, podemos llamarlo como una distancia C. Y fíjense que desde O hasta este punto de acá va a corresponder a la deformación permanente que hay. ¿Correcto? Entonces, repito, 0, punto de fluencia, cargamos hasta por encima del punto de fluencia que sería la zona plástica hasta A, descargamos, el B corresponde a la deformación elástica recuperada, el A a la deformación permanente, hacemos un proceso desde 0, pasa el punto de fluencia, ya lo cargamos a un esfuerzo más alto, descargamos, tenemos la deformación elástica recuperada y desde este punto de acá, hasta O tendríamos la deformación permanente. Entonces, básicamente ese es el proceso que, digamos, digamos que más que el proceso, como el comportamiento que presentaría el material cuando es descargado, ¿sí? Después de que ha pasado el punto de fluencia y antes de el esfuerzo último del material. Con lo que hemos visto podemos nosotros realizar el siguiente ejercicio, que nos dice que el diagrama de esfuerzo de formación por una aleación de aluminio usada para fabricar partes de aeronaves se usa partes de aeronaves. Si una probeta de este material se somete a un esfuerzo de 600 megapascales, determine la deformación permanente que queda en la probeta cuando la carga se retira. Observemos que acá tenemos nuestro diagrama de esfuerzo de formación, tenemos la deformación que decimos que podemos colocarla milímetros sobre milímetros, esfuerzos megapascales, que decimos que megas a la 6. Cargamos desde el punto O. Fíjense que el punto O hasta el punto A corresponde a la zona elástica. Quiere decir que acá tenemos un comportamiento lineal, ¿cierto?
comportamiento lineal, y tenemos un comportamiento proporcional entre el esfuerzo y la deformación. Esta parte de acá, recordemos que la pendiente corresponde al módulo de elasticidad. Entonces, mire, pilas que acá el esfuerzo de fluencia es 450, pero se siguió cargando la pieza hasta 600. Miren que 600 está por encima del punto de fluencia, que quiere decir que vamos a tener una deformación plástica. Me dice que lo descargamos en B. Cuando llegamos a 600 lo descargamos en B. Entonces describa acá la línea que les comentaba, ¿cierto? Entonces fíjense que de B hasta D, B a D, tendríamos una deformación, pero esa deformación es la que nosotros tendríamos, por ejemplo, 0023 sería la deformación que nosotros tendríamos si tuviéramos aplicada la carga de 600 y no la retirásemos. ¿Sí? Si no la retiramos, la tenemos ahí, pero como acá dice que la descargamos, entonces describe esta trayectoria de acá y el punto de C hasta D, o la distancia de C hasta D, que va a corresponder. De C hasta D corresponde a la deformación elástica recuperada. Y de C hasta O va a corresponder a ¿qué? A lo que les comentaba, que era la deformación permanente en el material. Entonces, de C hasta D, deformación elástica recuperada, y de C hasta O, deformación permanente. Entonces, como están pidiendo eso, miren, determine la deformación permanente, entonces fíjense que nos pide E o sub C. Desde O hasta C va a ser la deformación permanente. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a desarrollar este ejercicio? Inicialmente, en la zona de acá, miren que esta zona de acá, desde O hasta este punto, hasta A, podemos utilizar la ley de Hooke. Nosotros recordamos que la ley de Hooke es esfuerzo, es igual a ¿quién? Al módulo de elasticidad por la deformación. Entonces fácilmente yo sé que de esta puedo despejar el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad va a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo sobre la deformación, y nos queda que el esfuerzo es de 450 megapascales. 450 megapascales sobre la deformación, que es 0,006. ¿De dónde sacamos ese 0,006? Entonces fíjense que primero, digamos, como estamos sacando el módulo de elasticidad, recordemos que para poder utilizar la ley de Hooke solamente tienen que estar por debajo del punto A o llegar hasta el punto A. Entonces, el punto A es el límite. Entonces, miren que en el punto A tenemos 450. Pues que tomo aquí el esfuerzo de 450. Sobre la deformación. La deformación en el punto A es de 0,06. ¿Y por qué acá sí bajo derechito? Porque fíjense, de una estamos en la zona elástica y pues mantenemos la carga y no la hemos retirado. Entonces es la deformación en ese punto A, 0,06. Si ustedes operan esto, les da 75 gigapascales. Ya lo hacen en casa completo. Recuerden que estos 450 son megapascales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el módulo de elasticidad de este material que tiene esta curva es de 75 gigapascales. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahora me traslado a este triángulo CBD. Fíjense que como este de acá tiene la misma pendiente que este de acá, son paralelos, obviamente acá yo puedo utilizar en esta franja de acá, en este triángulo que vemos acá, como tenemos una deformación elástica recuperada y tenemos la pendiente, en este triángulo de acá también puedo aplicar la ley de Hooke, ¿sí? También puedo aplicar la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese triángulo CBD yo puedo calcular fácilmente esta distancia CD. ¿Y cómo lo puedo hacer? Vuelvo a aplicar otra vez la ley de Hooke. ¿Cómo aplicamos la ley de Hooke? Lo mismo, entonces. Decimos que el módulo de elasticidad es 75 gigapascales. ¿Sí? Eso, eso es igual a ¿quién? Al esfuerzo, que son 600 megapascales, sobre la deformación, CD. ¿Sí? Deformación CD. ¿Correcto? Entonces, fíjense que esa deformación que yo voy a calcular si yo utilizo la ley de Hooke, ese valor de CD o el valor que me está dando aquí en la deformación CD, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia de acá hasta acá. Porque me está dando la deformación elástica recuperada. Recordemos que cuando hablamos con la ley de Hooke, hablamos de elasticidad. Entonces, si yo llego y utilizo para este triángulo de acá, que ya decíamos que es porque tenemos la misma pendiente, acá tenemos una deformación elástica, puedo utilizar la ley de Hooke,
fíjense que yo puedo despejar de acá esa deformación CD. Y puedo decir que esa deformación CD, si la despejan ustedes, le va a dar un valor de 0,008 milímetros sobre milímetros. ¿Correcto? Entonces fíjense que esa va a ser la deformación elástica recuperada, de acá hasta acá. Pero como nos piden la permanente, pues fácilmente puedo decir, miren que desde O hasta D, me dice que la deformación aquí en D es de 0,023. Entonces como yo tengo la distancia de O hasta D, ¿cierto? Y tengo la distancia de D hasta C, entonces ¿qué hago? Cojo O hasta D y le resto de C hasta D y me va a dar la distancia de C hasta O. ¿Qué quiere decir eso? Entonces llego acá y digo que la deformación OC, que es la que nos piden, va a ser igual a ¿quién? A 0,023 menos la CD que calculamos, que sería 0,008, y nos va a dar 0,015. ¿Y qué unidad es? Milímetros sobre milímetro. Entonces, si yo, fíjense que esta diagrama que tenemos acá, ¿dónde lo obtenemos? Pues de hacer una prueba de tensión, como lo hemos hablado la vez pasada, y aplicamos aquí una carga, aquí otra carga, tenemos una carga axial. Esto lo colocaba como ejemplo. Entonces, como aquí ya estamos pasando el punto de fluencia, esta probeta de acá tiene unas marquitas iniciales, antes de la prueba. Desde acá hasta acá hay 60 milímetros. Y las que están abajo van a ser las mismas marcas, pero ya después de que pasamos el punto de fluencia, llegamos al punto B. ¿Qué se espera? Que cuando volvamos a medir ya no tengamos la misma distancia de 60 porque ya pasamos el punto plástico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo decir? Mire, acá tenemos la deformación por tensión, la que vimos en la clase pasada, que era deformación igual delta L que delta L de longitud final, menos longitud inicial sobre longitud inicial. Entonces, ¿qué queda acá? Que nos queda aquí que debemos calcular que la longitud final. Entonces, usted recordará que la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial es igual a la deformación. ¿Sí me va a entender? A la deformación. Entonces de este de acá usted puede despejar esta longitud final que es la que necesita. Entonces la longitud final es igual a E, la deformación, por L sub 0 más L sub 0. ¿Sí? Entonces fíjense que esa longitud final va a ser igual a la deformación. ¿Y qué deformación? La deformación permanente que calculamos acá por la longitud inicial que es 60 más la longitud inicial. Entonces fíjense que acá lo hemos resuelto. Longitud inicial 60. La deformación nos dio 0.0150 que está acá. Por la longitud inicial que está acá nos da 60.9. ¿Qué quiere decir eso? Que como pasamos el punto de fluencia a 600 megapascales, volvimos a medir nuestras marquitas, ya obviamente hay cambios en las dimensiones, si lo vemos acá, ya no mide 60, sino mide 60.9 porque hubo una deformación plástica en el material, ¿correcto? Miremos este otro caso, este otro ejercicio. Vamos a correr acá un poco el enunciado para verlo. Nos dice que determine la elongación, si lo vemos, determine la elongación de una barra hueca cuadrada cuando ésta es sometida a la carga axial P igual a 100 kN. Si esta carga es incrementada a P igual a 360 kN y liberada, o sea, se carga 360 y se libera, encuentre la elongación permanente de la barra. La barra está hecha de una aleación metálica o una aleación de un metal que tiene un diagrama de esfuerzo de formación, ¿cierto? El cual es aproximado como se muestra. Entonces aquí tenemos nosotros la barra que comentan, tenemos una barra que es hueca, ¿cierto? Tenemos las dimensiones, estamos aplicando una carga axial y me dice que el diagrama de esfuerzo de formación de esa barra es el que está acá. Entonces nos dice que inicialmente
dice que termina la elongación cuando aplicamos una carga de 100 kilonewtons. Entonces, con esa carga de 100 kilonewtons tenemos que ubicarnos acá en el diagrama. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, acá lo colocamos un poquito más grande. Punto 1. Me dice que una carga de 100 kilonewtons. Entonces, como tengo una carga de 100 kilonewtons y me necesito ubicar aquí en el diagrama, tengo que calcular el esfuerzo. ¿Cómo calculo el esfuerzo? Para calcular el esfuerzo, recuerden que es fuerza sobre área. Tenemos que sacar el área de esa sección. ¿Cómo sacamos el área de la sección? Pues tenemos que sacar el área del cuadrado exterior menos el área del cuadrado interior y nos va a dar el área que estoy acá señalando, el área de acá. Porque recordemos que esto es hueco, ¿no? Esto es hueco. Entonces, ¿qué tenemos? El área de este elemento nos va a quedar, por ejemplo, sacamos el área de 1, pues quiere decir el rectángulo, el cuadrado, perdón, externo, que entonces sería área de 1 es igual a 0,050 menos 0,050 y eso nos da 0,0025. ¿Y qué unidades pues estamos trabajando? Ahí lo pasamos a metros cuadrados. El área de 2 quedaría 0,04, ¿cierto? 0,04 igual a 0,016, 0,0016, las mismas unidades metros cuadrados. Acá esto no es menos, acá no es menos sino es paréntesis, es por, estamos sacando el área por paréntesis, paréntesis, paréntesis y paréntesis, ¿no? Lado por lado y lado por lado. Como esto es hueco, entonces ahí sí llegamos y decimos que el área total sería este menos este, que nos daría 0,0009. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahora, usted ya sabe que tiene el área total, entonces pues sacar el esfuerzo para la carga de 100 kilonewtons sería el esfuerzo, que sería la fuerza, que sería las 100 kilonewtons, 100 kilonewtons sobre el área, que nos dio 0,9 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Eso nos da que el esfuerzo es 111,11 megapascales. Recuerden que estos son 100 kilonewtons, ¿no? Para que verifiquen bien el prefijo que tenemos acá, que es de megapascales. ¿Qué quiere decir? Con los 111 megapascales, que usted está por aquí en este punto. Puede estar por acá. 111, ahí más o menos estimado. Entonces, fíjense que usted está, ese es el punto de fluencia, usted está por debajo del punto de fluencia. Si le dicen que determina la elongación les debe dar muy pequeña porque está en la zona elástica. Entonces, miremos cómo lo podemos obtener. Antes de ir allá, tenemos que obtener ¿qué? El módulo de elasticidad. ¿Cómo tenemos el módulo de elasticidad? Pues nos vamos aquí a la zona elástica. Decimos que el esfuerzo de fluencia es 250 y tenemos la deformación que es 0,00125. Por consiguiente, puedo decir que el módulo de elasticidad va a ser igual a ¿quién? A los 250 megapascales dividido entre la deformación. 250 megapascales, la deformación es 0,00125. Por consiguiente nos da que el módulo de elasticidad son 200 gigapascales. 200 gigapascales. Estos son megapascales, ¿no? Hasta ahora vamos perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo vengo acá con el esfuerzo de 111, proyecto acá la línea y se me cruza y bajo, fíjese que yo voy a tener asociado con ese esfuerzo de 111 una deformación que va a estar acá. ¿Cómo puedo calcular esa deformación? Entonces, otra vez echo mano de la ley de Hooke y digo que la deformación va a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo, los 111,11
dividido entre ¿cuánto? Entre el módulo de elasticidad, que sería los 200 gigapascales. Entonces, 111 megapascales sobre 200 gigapascales le da una deformación de 0,0000556. ¿Y qué unidades podemos colocar ahí? Metros sobre metros. Estamos trabajando metros sobre metros. Metros sobre metros. Entonces, ya calculamos. Con 250 y 0,0125, que es el punto de influencia, calculamos el módulo de elasticidad. Calculamos el área de la sección. Como dicen que pasa una carga de 100 kN, calculamos el esfuerzo para ubicarnos acá, diciendo que estamos por debajo del punto de influencia. Y para esa carga, para ese esfuerzo, perdón, de 111 megapascales corresponde una deformación que obtenemos acá con la ley de Hooke. Ahora, para poder calcular la elongación en ese caso, pues ¿cómo lo calculamos? Como nos piden la elongación, decía la clase pasada que la elongación es el famoso delta de L, y ese delta de L es igual ¿a quién? A la deformación por la longitud inicial. ¿Qué quiere decir eso? La deformación, ¿cuánto es? 0,00556 multiplicado por la longitud inicial, que es 0,6. Entonces, 0,00556 por 0,6 le da un delta de L de 0,33 milímetros. Ya usted reemplaza y opera. Fíjense que ese delta de L es 0,33 milímetros, pues realmente es un cambio muy pequeño en el material porque corresponde y es lógico porque estamos en la zona elástica. Estamos viendo entonces que a pesar de que estamos en la zona elástica se da una pequeña deformación por un pequeño cambio, un cambio muy pequeño cuando aplicamos la carga. Entonces cuando tenemos aplicada esta carga 111, el material tiene una deformación, pero es una deformación que cuando retire esa carga puede regresar a su posición inicial. Sí, es una deformación muy pequeñita que se obtiene ahí, porque estamos en la zona elástica. Ahora nos vamos al punto 2, que sería, bueno, ahora ya tenemos una carga de 360. Entonces, para la carga de 360, ¿qué nos corresponde hacer? Volver a buscar la forma de encontrarnos aquí en el diagrama. Entonces, hacemos lo mismo, decimos que el esfuerzo es igual a ¿cuánto? A la fuerza, que aquí ya sería 360, dividido entre el área, que sería los 0,9 por 10 a la menos 3, que lo calculamos anteriormente. Y eso nos da un esfuerzo de 400 megapascales. ¿Sí? 400 megapascales, otra vez 360 kilómetros. Vuelvo a repetir, cuidado con ese K, con estos megas, con esos gigas, porque eso varía para que les dé bien el resultado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo una carga de 360, el esfuerzo es de 400, ya que me estoy ubicando por acá lo tengo. Esta línea que tracé por acá, esta que estoy señalando acá, son los 400 megapascales. Entonces yo vengo, proyecto por acá, al proyectar por acá, si dejase la carga aplicada sin descargar, obtendría aquí perpendicular al eje pues la deformación, pero como me dicen que llega a esa carga de 400 y la descargo, pues va a describir esa trayectoria que estoy señalando acá, que esta trayectoria acá es paralela a esta y tiene la misma pendiente. Entonces aquí surge la pregunta, necesitamos calcular la deformación permanente. La deformación permanente, ¿cuál sería? Fíjense que de este punto de acá, que lo vamos a llamar B, de este punto B a este punto C tenemos una deformación. Como corresponde a la descarga, sería una deformación elástica recuperada. De B hasta el punto de origen tenemos la distancia permanente. Pero fíjense que acá no es como el ejemplo anterior que nos daba todos los puntos de acá, todos los puntos. Y entonces es sencillo. Acá va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Necesitamos calcular la distancia de acá hasta acá. ¿Cómo calculamos esta distancia de acá a acá si yo no conozco ningún valor de acá? No sé cuántos acá, no sé cuántos acá, no sé nada. No sé cuánto es la deformación elástica recuperada. Entonces aquí echamos mano, ¿sí?, de los famosos triángulos semejantes. Entonces vamos a trazar acá una lineecita para poder visualizar los triángulos. Un momentico, acá cuadramos esto.
colocarle otro color. Entonces ahora sí usted observa lo siguiente. Fíjense que en esta zona de acá, desde este punto hasta este punto acá, tenemos un triángulo rectángulo. Miren, estoy señalando acá, triángulo rectángulo. Del punto donde se produce la descarga, bajamos por acá, vamos por acá y vamos por acá, tenemos otro triángulo rectángulo. Tenemos dos triángulos rectángulos. De acá hasta acá, vamos a utilizar aquí unos corchetes para decir que de acá a acá vamos a tener una... Un momento, quito esta vaina. Bueno, relleno, aquí blanco. Y el contorno, colocarle aquí este color. Este está así bien. Vamos a crear otra por acá para ponerla desde acá hasta acá. Blanco, contorno. Y vamos a utilizar esta, por ejemplo. Listo. ¿Para qué está colocando estos corchetes? Porque como tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos otro triángulo rectángulo, podemos utilizar los triángulos semejantes. Esta distancia acá la vamos a llamar de 1, esta distancia acá la vamos a llamar de 2. ¿A cuánto sería igual de 1? Colocamos acá de 1, ¿es igual a cuánto? Pues fíjense que de acá hasta acá tenemos 500. Entonces 500 menos 250 nos da que de 1 es 250. De acá hasta acá, si fíjense que tenemos la distancia de acá hasta el punto de abajo es 400 y 400 menos 250 nos da que la distancia de 2 es igual a 150. ¿Sí? Entonces de 1 es 250 y de 2 es 150. Ahora, si usted utiliza la teoría que vea por allá en el colegio, decía que el grande es el pequeño. Entonces sería de 1 es a de 2. ¿Cómo? El grande, o sea, este cateto grande que mide ¿cuánto? 0.05 menos 0.0125, la distancia de acá hasta acá. Entonces esa resta le da 0,04875. ¿Dividido entre quién? ¿Dividido entre quién? Entre la distancia del cateto de acá hasta acá. De acá hasta acá. Pero es que usted no conoce esa distancia, ¿sí o no? No la conoce. Entonces, ¿qué hace? Usted viene y coloca su línea apuntada por acá. Dice que se le va a cruzar hasta este punto. Y usted puede decir lo siguiente. Vamos a colocar aquí otro corchete. Vamos a girarlo. Y vamos a colocar aquí que desde el punto O, ¿cierto? Desde el punto O hasta esa línea punteada. Fíjense que desde el punto O hasta la línea punteada vamos a tener una deformación, ¿sí? Podemos decir que tengo una deformación y esa deformación la puedo llamar, qué sé yo, E1. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo puedo decir que si que la acá es E1, entonces si a E1 le resto 0,0125, que es esta distancia acá, me va a dar la distancia de acá hasta este punto de acá. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, acá pues de una u otra manera esta línea punteada de acá pues no es que vaya, o sea, la línea punteada no va hasta acá, sino que, bueno, y esta deformación no va hasta ahí, sino va hasta este punto de acá, no estaba colocando mal, porque fíjense que acá es donde descargamos, acá es la línea que describiría si mantenemos la carga, ¿cierto? Entonces, fíjense que E1 es la distancia de acá hasta acá, menos esta distancia de acá a acá, me va a dar la distancia de mi pequeño triangulito que va a ser de acá hasta acá, este cateto de acá hasta acá. Entonces fíjense que yo puedo decir que E1 menos el 0.00125
fácilmente conozco D1, conozco D2, puedo calcular E1 y E1 nos da 0,0305. Fíjense que E1 corresponde a la distancia de O hasta este punto de acá. ¿Sí me van a entender? De O hasta el punto de acá, donde tenemos la línea que bajamos cuando cruzamos con 400. ¿Correcto? Pero entonces fíjense que desde C hasta B corresponde a la deformación elástica recuperada. ¿Cómo nosotros podemos calcular esta deformación elástica recuperada? Utilizando otra vez la ley de Hooke. Entonces tenemos que la ley de Hooke pues, dice que la deformación es igual a el esfuerzo, que sería hasta el punto que sería 400, sobre el módulo de elasticidad que calculamos que era 200 gigapascales. Obtenemos una deformación de 0,002. ¿Qué quiere decir este 0,02? ¿Qué es? Es la deformación elástica recuperada, porque acá tenemos nuestro triángulo que describe una región elástica, entonces esa deformación que obtengo desde el punto B hasta el punto C. Tenemos 0,02. Ahora, si quiero calcular la distancia de O hasta B, pues ¿qué hago? Ya conozco E1 y conozco E2, entonces cojo E1 y le resto 0,02, me da la distancia de O hasta B. Entonces, quiere decir que la deformación permanente va a ser igual a ¿quién? A E1 menos 0,002. Nos queda que la deformación permanente es igual a 0,0285. Entonces ya, como esta es la deformación permanente, fíjense que este EP corresponde de O hasta A, la deformación permanente. Entonces con la deformación permanente calculamos nuestro famoso delta DL y sabemos que el delta DL es igual a ¿quién? A la deformación permanente, que es 0,0285 por la longitud inicial. Entonces es P por la longitud inicial, entonces delta DL, ya reemplazando, pues conocemos eso P 0,0285, longitud inicial, que es 0,6, nos queda que el delta DL es de 17,1 milímetros. Fíjense que ese delta DL es el cambio de longitud que hubo porque se sobrepasó el punto de fluencia del material y se cargó hasta 400 megapascales. Y observe que como estamos en la región plástica, él ya va a obtener un cambio grandísimo de 17,1 milímetros a comparación del que obteníamos en la zona elástica es de 0,33 milímetros. Entonces esto es importante para que usted comprenda de una u otra manera cuál es el comportamiento después de pasar el punto de fluencia. Descargamos el material antes del esfuerzo último de los materiales.